Buenos días, profesora, compañeros. En la tarde de hoy, eh, el grupo y mi persona tenemos el grato de exponerle nuestro trabajo de investigación que lleva como título Análisis del impacto del método constructivista en la comprensión lectora de los estudiantes de tercer grado en David en el año 2023. Nuestro grupo está conformado por Natalia Lescano, Marta Martínez, Vanessa Ibarra, Ani Mojica, Mayueli Martínez y mi persona, Carlos Chiari. A manera de introducción, vamos a comentarles a grandes rasgos en lo que corresponde nuestro trabajo de investigación, el cual pues tiene como un objetivo principal analizar el impacto del método constructivista de la lectura en el desarrollo de la comprensión lectora de los estudiantes de tercer grado. Eh, Además de esto, a través de una recolección de información, de datos empíricos y de la literatura existente, buscamos pues proporcionar una orientación práctica para la mejora de la enseñanza y el aprendizaje de este problema o esta situación que es los problemas de lectura dentro de nuestro entorno educativo. Dicho de otra manera, nuestro capítulo 1 inicia con el marco introductorio que se va a ir desarrollando por parte de la compañera Natalia y la compañera Vanessa Ibarra. Dentro de los antecedentes del problema en general, cabe mencionar pues que este método o el método constructivista como tal es amplio y tiene una amplia premisa dentro de muchas áreas dentro del aprendizaje del sistema educativo, puesto que ha dado aportes muy significativos y positivos dentro del ejercicio docente. Como menciona Carmen García, pues el método constructivista de aprendizaje lleva ese ámbito de la electroescritura a un nivel mucho más amplio. En el tema de los antecedentes, mi compañera va a ampliar a nivel internacional, a nivel centroamericano, que fue el aporte que ella le correspondía, pero por situaciones a nivel personal ella no puede presentar su situación, su parte. Vamos a continuar entonces con el resto de las actividades programadas para nuestro proyecto. Buenas tardes, profesora, compañeros. La justificación de este proyecto radica en la necesidad de analizar el impacto del método constructivista de la lectura en el desarrollo de la comprensión lectora, aportando así al campo teórico de la educación y brindando beneficios prácticos tanto para los estudiantes como para los docentes. La investigación busca generar conocimientos que puedan influir en la mejora de la práctica educativa y contribuir al desarrollo académico y personal de los estudiantes de tercer grado. En resumen, esta investigación se justifica por la necesidad de analizar el impacto del método constructivista de la lectura en el desarrollo de la comprensión lectora, contribuyendo tanto al campo teórico de la educación como aportando beneficios prácticos para los estudiantes y los docentes. Este estudio busca generar conocimientos que puedan influir en la mejora de la práctica educativa, así como el desarrollo académico y personal de los estudiantes de tercer grado. Planteamiento del problema. El problema de esta investigación se enfoca en mejorar la comprensión lectora, como comenté en la justificación, de los estudiantes de tercer grado del distrito de David. El método tradicional de enseñanza ha demostrado limitaciones en el desarrollo de las habilidades de la lectura. Propone analizar la eficacia del método constructivista de lectura como alternativa. La relevancia radica en mejorar la comprensión lectora de los estudiantes, lo cual implica positivamente en su rendimiento académico y desarrollo cognitivo. La investigación brinda valiosa información sobre una metodología de enseñanza efectiva para mejorar la comprensión lectora. En la formulación del problema está cuál es el impacto constructivista de la lectura en el desarrollo de la comprensión lectora de los estudiantes de tercer grado del distrito de David en el año 2023.
Objetivos de la investigación. El objetivo general es analizar el impacto del método constructivista de la lectura en el desarrollo de la comprensión lectora de los alumnos de tercer grado. Entre sus objetivos específicos tenemos describir las estrategias de lecturas aplicadas en el método constructivista, identificar el nivel de comprensión lectora inicial de los alumnos de tercer grado, comparar el progreso de la comprensión lectora de los alumnos después de la aplicación del método constructivista, explicar la influencia de las estrategias de lectura constructivistas en el desarrollo de la comprensión lectora y contrastar la percepción de los docentes respecto a la efectividad del método constructivista en el fomento de la comprensión lectora de los alumnos. Como siguiente punto están los alcances y las limitaciones. Para los alcances, este estudio se realiza con estudiantes de tercer grado de las escuelas de nivel primario en el distrito de David, provincia de Chiriquí, República de Panamá. Durante el segundo trimestre del año escolar 2023, se enfocará en analizar el impacto del método constructivista en la comprensión lectora de los estudiantes. Una de las limitaciones de este estudio es que es el tipo de población, ya que el foco de estudio fueron estudiantes de tercer grado en el condado de David, provincia de Chiriquí. Sin embargo, debido a los factores como la disponibilidad de escuelas y la cooperación de los participantes, es posible que no sea posible incluir a todos los estudiantes de estas escuelas en el estudio. Dentro de los supuestos tenemos el supuesto 1, el uso del método constructivista promoverá un mayor desarrollo en la comprensión lectora de los estudiantes de tercer grado en comparación a otros enfoques pedagógicos tradicionales. En este caso estamos hablando del método silábico. En el supuesto 2, los estudiantes de tercer grado que reciben instrucciones basadas en el método constructivista mostrarán un aumento significativo en su nivel de comprensión lectora a lo largo del periodo de estudio. Y en el supuesto 3, la implementación del método constructivista en el aula favorecerá la participación y el interés de los estudiantes en el proceso de lectura, lo que a su vez contribuirá en un mejor desarrollo en la comprensión lectora. Buenas tardes, profesores y compañeros. Me corresponde desarrollar la propuesta de este tema de investigación y lo que busca esta propuesta es determinar si la implementación de este método en el aula puede mejorar la comprensión lectora en los alumnos de tercer grado. Esta propuesta de investigación busca determinar si la implementación de este método en el aula puede mejorar la comprensión lectora de los estudiantes de tercer grado. Para su desarrollo seguiremos los siguientes pasos. El paso número 1 consiste en seleccionar una muestra. Aquí se seleccionará una muestra de alumnos de tercer grado, ya sea de una o varias escuelas, para participar en el plan de estudio. El paso número 2 es el plan de estudio. Se desarrollará un plan de estudio basado en el método constructivista de la lectura, el cual incluirá actividades y estrategias que fomenten una interacción activa con los textos. La implementación del plan de estudio se llevará a cabo esta implementación siguiendo las pautas ya antes establecidas. La recopilación de datos, se recopilarán datos antes y después de la implementación del plan de estudio, utilizando lo que son pruebas de comprensión lectora y otros instrumentos de evaluación. Se analizarán los datos recopilados para determinar si existe una mejora significativa en la comprensión lectora de los alumnos después de la implementación del método constructivista. Se elaborarán conclusiones en base a los resultados obtenidos y se discutirá la relevancia de utilizar el método constructivista de la lectura en el desarrollo de la comprensión lectora de los estudiantes.
de tercer grado. Para el logro y la efectividad de esta implementación, vamos a mostrarles lo que son algunas propuestas de estrategias que se pueden implementar en el aula. Para ello, vamos a seleccionar los textos adecuados en base al nivel de lectura y comprensión de los estudiantes. La activación de conocimientos previos también es muy importante. Antes de la lectura, la activaremos sobre el texto que vamos a tratar. Enfoque de construcción de significado. Lo que vamos a hacer aquí es fomentar que los alumnos construyan sus propios significados a partir de la lectura. También podemos utilizar la estrategia de lectura activa. Aquí vamos a enseñar a los alumnos estrategias de lectura activa como las inferencias, formular preguntas, visualizar, resumir o hacer conexiones de texto o experiencias que ya ellos hayan tenido. También podemos implementar como estrategia el trabajo colaborativo, que vamos a fomentar ese trabajo colaborativo en grupos pequeños o en parejas para promover la discusión y el intercambio de ideas. También la retroalimentación constructivista, que esta consiste en promocionar un constante construcción en los alumnos donde ellos puedan destacar sus fortalezas y áreas a mejorar en relación con lo que es la comprensión lectora. También podemos integrar otras áreas curriculares. Promoveremos la lectura en diferentes contextos y asignaturas, no solo en la clase de español, se puede integrar lo que son también la lectura en clases de ciencias, historia, arte y otras asignaturas, de modo que los alumnos vean la relevancia de las diferentes áreas del conocimiento. También podemos utilizar el uso de recursos tecnológicos, recursos como multimedia, video, audio o imágenes para complementar la lectura y enriquecer esa comprensión de los alumnos. También podemos fomentar lo que es la lectura autónoma, que esto tiene acceso a que los alumnos puedan enriquecer sus conocimientos dentro y fuera del aula. Y también otra estrategia que podemos implementar es la evaluación formativa. ¿Por qué? Porque así vamos a monitorear el progreso de los estudiantes. Esa es toda mi parte. Muchas gracias. A continuación, la compañera Marta dará seguimiento al marco teórico, que es el capítulo 2 de nuestra investigación. Buenas tardes, profesores y compañeros. Nuestra segunda parte de nuestra investigación, el marco teórico, fue desarrollado por dos variables, la variable independiente y la variable dependiente. Mi persona desarrolló lo que fue la variable independiente referente al método constructivista de la lectura. En nuestro marco teórico, este estudio se basa más que todo en el enfoque constructivista y la importancia que tiene en el desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes de tercer grado. Más que todo, el constructivismo enfatiza lo que es el desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes de tercer grado, donde fue dirigida esta investigación. Dentro de nuestra investigación, de nuestra variable, la variable independiente, se desarrolló el subtema acerca del método y modelo constructivista, donde se citó a Carlos Tunerman Berning en el 2011, donde él enfatiza y considera y él entiende que el método constructivista forma parte de la estructura, la construcción del conocimiento que se le hace a cada individuo de manera independiente,
donde a él se le facilitará los mecanismos para la adquisición de los conocimientos. Otro de los subtemas dentro de esta variable fue la lectura en el enfoque constructivista. Dentro de este subtema se citó a Beatriz Sánchez Coloma en el 2019, donde ella habla acerca y enfatiza sobre el modelo constructivista, que se considera la lectoescritura como un proceso global de construcción e interpretación de significados en lo que es la cultura alfabética, y donde el alumno va a desarrollar la lectura mediante la motivación y los caracteres positivos. También otro de los subtemas fue desarrollo de la comprensión lectora como parte del constructivismo, donde citamos a Linden y Cordemarín de 1993, donde ellas pues enlistan unos tipos de características, lo que caracteriza a un buen lector y lo que puede llegar capaz de hacer, donde un buen lector va a formular preguntas, comprender globalmente lo que está leyendo, reconocer ideas, también hacer hipótesis o preguntas y finalmente llegar a un resultado acerca de lo que está leyendo, y al final sintetizar la información que hace referente a la lectura. También se habló acerca de la comprensión lectora, donde citamos a Olivares San Martín, el del 2019, donde ella interpreta la comprensión lectora como un significado dependiendo de cómo el lector vaya a interpretar cada palabra. Es decir, que una palabra mal interpretada va a cambiar significativamente la lectura, y considerando esto, la comprensión lectora puede interpretarse de diferentes maneras. Es decir, que pues como dije anteriormente, si el alumno interpreta una mínima palabra, pues el significado de lo que quiere transmitir el autor va a cambiar totalmente. También se desarrolló como otro subtema de los conceptos de comprensión de texto, donde citamos a Gómez en el 2011, donde ella hace referencia respecto a la construcción y el significado de los textos leídos, de qué manera puede ser confiable. Es decir, que esto elaborará luego de observar la información que haya sido prestada al texto, lo cual debe estar bien estructurada para que la interpretación de la lectura sea profunda para el lector y pueda ser entendible. Luego de esto se desarrolló la variable dependiente por mi compañera a nivel de comprensión lectora, pero no está presente para desarrollar su parte. Esta sería nuestra parte del marco teórico. Muchas gracias. Dando continuidad a algunas de las características que le correspondía desarrollar a nuestra compañera, en los niveles o en los temas que tenía que presentar, o lo que presentamos dentro de nuestro trabajo de investigación, en la variable de comprensión lectora, pues es la descripción de la comprensión de textos, los niveles de comprensión lectora, tipos de comprensión lectora, la velocidad de la lectura, la fluidez y la comprensión. Esto hablando de la variable. Ahora, a mi persona me corresponde desarrollar el marco metodológico de la investigación. De manera general o a manera introductoria, el enfoque de nuestra investigación es un enfoque mixto, lo que significa que se trata de combinar los métodos cualitativos y cuantitativos para abordar pues las preguntas de investigación. Esto tratando de que sea de una manera mucho más amplia y completa, debido a que el método de investigación mixta permite obtener datos mucho más confiables, por decirlo así, ya que involucra dos tipos de métodos. Estos métodos pues combinan la profundidad y la riqueza de datos cualitativos con la objetividad los datos cuantitativos con la objetividad y precisión de los datos cuantitativos. Esto pues proporcionando, como ya dije, una vista mucho más completa y holística del fenómeno que en este caso estamos estudiando, que es el efecto
o analizando eso que va a causar el método constructivista en la comprensión. Esto citando pues a Sampieri respecto a la cita del método del enfoque mixto de la investigación. Ahora, los tipos de investigación que nosotros planteamos, estos comprenden una serie de situaciones, ya que parte de una investigación exploratoria o una explicación descriptiva explicativa. Esto debido a los objetivos y la naturaleza de los mismos, según lo hemos planteado. Ahora, dentro de los niveles, como mencionaba, que es el nivel de investigación exploratoria, descriptiva y explicativa, en el tipo de investigación exploratoria, lo que buscamos es pues realizar o obtener una visión aproximada de cómo el método constructivista va a influir en los estudiantes de tercer grado. Pues ya que es necesario explorar ciertos aspectos como las estrategias de enseñanza que vayamos a utilizar dentro del aula de clases o dentro de nuestro proyecto y las percepciones que van a tener las mismas dentro del estudiante. Dentro pues de esta fase exploratoria se va a permitir obtener dicha información. Por otro lado, la investigación descriptiva va a emplear una serie de características para el desarrollo de la comprensión lectora. Si estamos viendo, los niveles de investigación van muy relacionados con las variables de nuestro estudio. Continuando pues en esa misma línea con la investigación descriptiva, busca pues más que todo caracterizar esas situaciones que se vayan a presentar en el desarrollo de la comprensión después de la implementación del método como tal. Además de que se van a medir las variables, que era lo que mencionaba o lo que tenía que mencionar nuestra compañera en la variable de comprensión lectora, como la velocidad de la lectora, la fluidez y la comprensión del texto, para poder establecer una estructura de comportamiento de comprensión dentro del estudiante. Esta fase de investigación va a proporcionar datos cuantitativos para analizar y comparar, que van muy ligados a los instrumentos y a las pruebas de lectura que nosotros vamos a aplicar, que ya son pruebas estandarizadas, o es lo que nosotros buscamos aplicar. Por último, en los niveles de investigación, hablamos de la investigación explicativa, que esta pues permitirá comprender los fenómenos y efectos o causas que va a traer el método constructivista en el desarrollo de la comprensión lectora. Pues buscará pues crear o determinar una relación que tiene causa-efecto estas dos variables en el rendimiento o el aprendizaje, por decirlo así, de los alumnos en estudio, puesto que nosotros vamos a indagar los factores que influyen en dicho proceso de aprendizaje y se buscarán las explicaciones detalladas, o es lo que tratamos de alcanzar con nuestros objetivos específicos. Por otro lado, dentro del diseño de la investigación, mencionamos pues que el diseño es exploratorio y descriptivo experimental. ¿A qué me refiero con el exploratorio descriptivo? Pues que la fase exploratoria y descriptiva se aplicará en un diseño etnográfico, para recopilar una información cualitativa sobre las estrategias de enseñanza utilizadas y cuáles son las percepciones de los estudiantes. A esto nos referimos a que vamos a indagar en cuáles son las estrategias que los docentes están aplicando actualmente en el aula de clases para desarrollar la comprensión lectora. Posterior a eso, en el diseño descriptivo experimental, se aplicará un diseño cuasi experimental con un grupo de control. De los grupos que vayamos a estudiar, se va a seleccionar de una manera no probabilística la muestra del grupo de control para medir y comparar el desarrollo de la comprensión lectora en el antes y el después de la implementación del método constructivista versus al otro grupo de estudiantes al que no se le va a trabajar con esa metodología, para hacer una comparación entre ambos. Dentro de las fuentes de nuestra investigación, contemplamos las fuentes primarias y las fuentes secundarias. En las fuentes primarias pues se obtendrán de datos a través de observaciones no practicantes o no participantes, entrevistas a profundidad, pruebas estandarizadas aplicadas a los estudiantes, que son las que voy a desglosar en las siguientes diapositivas. En las fuentes secundarias pues se utilizarán libros, revistas científicas, documentos oficiales, toda la parte bibliográfica que hemos citado en nuestras referencias y que las compañeras han citado dentro del marco teórico, que le dan un aval o un sustento teórico de que nuestra investigación está respaldada por estudios
y da una base y un sedimento para dar una continuidad y una respuesta a la necesidad o al problema que estamos contemplando. Continuando, pues la población y la muestra, se trata de una población objetivo o población finita en esta investigación, puesto que comprende a los estudiantes del Centro Educativo General de la Escuela Bilingüe La Zone, que es una escuela que seleccionamos como la escuela piloto, por decirlo así, que es una escuela un poco más accesible para utilizar nuestro grupo de control, ubicada en la provincia de Chiriquí, y pues para la muestra se aplicarán técnicas de muestreo adecuado, para que no sea subjetiva, sino que sea más que todo una muestra estadística que se vaya a seleccionar de la mejor manera. Continuando, pues en el siguiente punto tenemos las técnicas e instrumentos de recolección de datos o de información, que tenemos varios tipos de instrumentos que desarrollamos. El primer instrumento que desarrollamos fue la observación no participante, que para ello se elaboró una tabla o un cuadro de observación no participante o no practicante, puesto que se llevará de manera sistemática dentro de las sesiones de lectura que vamos a implementar, como mencionó la compañera Vanessa, con el método constructivista dentro del aula de clases. Esta tabla contempla la fecha y la hora de la observación, se anotará qué estrategias está aplicando el docente o qué estrategia está aplicando el investigador, cómo fue la participación de los estudiantes, la duración de la actividad, la interacción que hubo entre el docente y el estudiante, porque se deben de aplicar ciertas estrategias dependiendo cuál es la que seleccionó, y al final se hacen comentarios o notas por parte de los investigadores. Nosotros solamente vamos a llevar ese registro de observación, anotando los datos que vamos a observar durante el desarrollo de las actividades o las técnicas que hemos planteado según la propuesta desarrollada. Por otro lado, también planteamos y desarrollamos una entrevista a los docentes que se llevará de manera individual, donde se le hará una serie de preguntas respecto al método constructivista. Visto de esta manera, si pueden observar en nuestra presentación, la variable que tratamos o las variables que planteamos en este instrumento son ambas, la comprensión lectora y el método constructivista. Utilizamos como objetivo específico contrastar la percepción de los docentes respecto a la efectividad del método constructivista en el fenómeno de comprensión de lectura de los alumnos. Dentro de los ítems que tenemos o las preguntas, si ven la estructura, en la columna izquierda tenemos las preguntas, menciona el encabezado, o sea, esa pregunta es enfocada a las estrategias de lectura. Dentro de ellas tenemos qué estrategias de lectura utiliza en el aula, que sean del enfoque constructivista, cómo se selecciona o cómo aplica las estrategias, cuáles son los recursos o materiales utilizados para apoyar estas estrategias. Y en la columna de la derecha vamos a anotar las respuestas que el docente nos da. Otro de los ítems que nosotros estamos proponiendo dentro de esta entrevista está la percepción sobre el impacto del método, hablando del método constructivista como tal. ¿Cuál es la percepción que tiene el docente respecto al impacto que puede traer esto para el alumno? ¿Qué mejoras ha observado el docente en el alumno después de la aplicación o durante la aplicación del método constructivista? También otra de las preguntas habla de los ejemplos que puede proporcionar el mismo docente respecto al método aplicado. Otro de los ítems son las dificultades encontradas y las sugerencias para mejora, que se le va a ir haciendo secuencialmente las preguntas al docente y se van a ir anotando estos datos para un posterior análisis de los datos. También hablamos de la evaluación de la comprensión lectora, que la misma se va a enfocar en pruebas estandarizadas, pruebas de lectura estandarizada y de comprensión lectora estandarizada. Para ello nosotros vamos a realizar una evaluación inicial y una evaluación final, donde se utilizará EDICOL, que es un instrumento de comprensión lectora para niños de 7 a 11 años que se desarrolló en España, que es una guía de evaluación de las destrezas lectoras a nivel primaria, elaborado por la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en Sevilla, España. Este instrumento ya está validado como tal y hemos utilizado como referencia, ya que se adecua mucho más a las necesidades y a los objetivos que hemos planteado.
También tenemos cuestionarios para docentes que van también estructurados con esta herramienta de EDICOL, que no busca más que detectar o establecer cuáles son los ítems o las situaciones adecuadas para la comprensión lectora e identificar las posibles dificultades que tienen los estudiantes dentro de la comprensión lectora. En este sentido, pues se busca proporcionar un programa o un panorama de la información o las habilidades que tiene cada uno de los componentes básicos que se vayan a desarrollar dentro de esta actividad. Hablando a grandes rasgos de la herramienta de EDICOL, pues podemos decir que esta consta de textos breves muy sencillos que son utilizando el manual de Ana y sus animales y María y Emilio, que siguen, que las son seguidas por una serie de preguntas que el alumno va a ir respondiendo posterior a haber leído dichas lecturas, y dependiendo de las respuestas y los aciertos que tenga el alumno, se van a ir estandarizando o puntuando las mismas. También se van a establecer pues cuestionarios para los docentes, donde se permitirá pues recopilar una información sobre la percepción de la efectividad del método, que va muy ligado a la entrevista. Y para comparar o tener unos datos numéricos un poco más verídicos o fiables, dependiendo, utilizaremos como referencia los registros académicos de los estudiantes en las áreas de español. Se va a comprender pues el inicio y el final de la aplicación para poder comparar los datos obtenidos y los informes previos de comprensión lectora que vamos a aplicar dentro del grupo de control y fuera del grupo de control. La validez y la confiabilidad de nuestros instrumentos, pues se realizará una revisión de la literatura como la que hemos planteado, y se utilizaron en este caso pues el instrumento de EDICOL, que es nuestra prueba estandarizada. Y los instrumentos que desarrollamos también los fuimos validando con los estándares establecidos de un margen de error del 3%. Dentro de las técnicas del análisis de la información, nosotros hablamos de técnicas de análisis de datos cualitativos y cuantitativos, como el análisis de textos, el análisis estadístico descriptivo y las pruebas de hipótesis. Dentro del análisis del contenido, por decirlo así, se aplicará un análisis de las entrevistas como tal, para poder obtener esa información cualitativa, porque es información más que todo cualitativa, de los docentes y la observación pues que hemos realizado sistemáticamente durante el periodo de lectura, que consiste pues en identificar las categorías temáticas, el contenido de los datos recopilados y analizar los patrones y relaciones presentes, pues que se buscarán una serie de tendencias o ideas principales y puntos claves o cualquier otro elemento pues que ayude a comprender la implementación del método constructivista y su impacto dentro de la comprensión lectora del estudiante. Por otro lado, dentro del análisis descriptivo, pues se empleará un estudio de análisis de datos cuantitativos recopilados a través de pues, la evaluación de la comprensión lectora o a través del instrumento EDICOL, y pues se realizará un análisis de desviación estándar y frecuencias para resumir pues los datos de manera más clara y concisa. Esto pues en búsqueda de obtener una visión general de los resultados para caracterizar las variables medidas. También ya pues dentro de los puntos finales que estamos planteando está el cronograma de actividades. El cronograma de actividades que nosotros hemos propuesto contempla las fechas a partir del 15 de junio del 2023 al 15 de septiembre del 2023. Esto contemplando el segundo trimestre del año escolar. Como pueden observar, estamos planteando en la primera columna las actividades a desarrollar y se contemplan los meses de junio, julio, agosto y septiembre, y con X se marcan las actividades que se van a desarrollar en cada uno de los meses a trabajar. En eso consistía nuestro trabajo de investigación, que busca proponer este proyecto para la mejora de la comprensión lectora de los alumnos de tercer grado, siempre enfocándonos en seguir los objetivos específicos y los supuestos establecidos. Hasta el momento es una investigación más que todo teórica, por decirlo así, porque vamos a validar nuestra información y nuestra propuesta dentro del campo real cuando se lleve en práctica la investigación.
De esta manera hemos concluido nuestra presentación y esperamos que haya sido un aporte valioso y significativo para la asignatura y para nuestra labor docente. Muchas gracias.